Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Cuellar, director general de la revista Letras de Poder. Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro medio de comunicación. Iniciamos con una serie de podcasts que vamos a estar transmitiendo mes tras mes y una noticia que les vamos a dar próximamente también de una alianza importante que vamos a tener con otro medio de comunicación para ir ofreciéndole a la población análisis sobre los diferentes tópicos, sobre los diferentes problemas que nos aquejan en nuestra sociedad. Abrimos este podcast con la valiosa presencia de una mujer valiosa para la comunidad. Me refiero yo a Raquel Romero. Ella fue cónsul de El Salvador aquí en Nuevo León y ahora es activista. Ella se quedó aquí en Nuevo León, ya tiene doble nacionalidad, es salvadoreña y es ahora mexicana. Nos acompaña en este podcast porque lo vamos a hacer un análisis sobre lo que está pasando con los migrantes que están llegando a Nuevo León. Es un tema que, ojo, no traemos en el radar todavía. No sabemos la dimensión que vamos a tener, el problemón que vamos a tener en la entidad con el tema de los migrantes. Por eso es que decidimos invitar a Raquel para que nos comparta sus ideas, sus análisis de lo que está sucediendo en Nuevo León. Quédense en este programa y comenzamos. Gracias por la confianza a todos. Bien, bienvenidos. Me presento, doctor Juan Agramón, con ustedes de invitada el día de hoy. Tenemos a Esperanza Raquel Romero Girón. Ella, por decir algunos datos sobre ti, eres licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones. Ella es experta en materia de atención a personas migrantes en México, gestión humanitaria y relaciones diplomáticas. Entre algunos puntos bueno, vamos aquí a enfocar. ¿Cómo está Raquel? Para que te da... Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Entre algunos de tu expediente, por decir, para que la gente te conozca, actualmente eres presidenta fundadora de la Asociación Libre Mariposa en Atención Integral a Personas Migrantes en Monterrey. Es de 2021 a la actualidad. Es correcto. Excónsul general de la República de El Salvador, acreditada en el Consulado General de El Salvador en Monterrey. Este tiene jurisdicción en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dirección de Área de Comunicaciones en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Nejapa, El Salvador. Eso fue en 2007, 2008. Y miembro de equipo de Secretaría de Comunicaciones en la campaña presidencial de Shafiq Handal. Entre otras cosas, también fue asistente administrativa de diputado del Congreso de El Salvador en el 2003. Es correcto. Muy bien. Pues cuéntanos un poquito, Raquel, un poquito de tu juventud, de tu niñez, quién eres, para que te podamos conocer bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por este espacio. Es importante para mí, para ir dando a conocer un poco más de esta historia y esta trayectoria y cómo la vida a veces te va llevando por el camino que a veces uno no tiene pensado, pero al final te pone donde Dios dice que tienes que estar, ¿no? Sí, efectivamente soy licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones, se me facilitan mucho las relaciones públicas y de ahí sale también las relaciones diplomáticas, pero mi carrera va enfocada hacia la parte de la comunicación. Sin embargo, desde muy joven, un amigo me hace llegar en El Salvador, porque soy de madre salvadoreña, papá mexicano, y en la universidad, en la Facultad de Comunicaciones, pues un amigo que estaba muy metido en temas políticos me invita a participar como modelo, por decirlo así, de una campaña política que había en ese momento. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 22 años, 22 años. Y entonces me invita, me dice, y yo la verdad andaba más enfocada en mi carrera, en terminar mis estudios, pero veo la oportunidad y dicen, pues puedes participar y decidí participar. Y en ese momento un asesor de campaña se me acerca y me dice, oye, te quiero presentar a una persona que va a ser diputado electo
por la capital de San Salvador y me gustaría que trabajaras con él. Él anda buscando una persona que le sirva de asistente, que le ayude en varios aspectos como asistente y me parece que tú eres el perfil indicado. Yo no estaba ahí como que buscando trabajo, por decirlo así, pero bueno. Y efectivamente me presenté en ese momento al diputado que estaba en periodo electoral, que era de las primeras casillas, por decirlo así, y si era seguro que ganaba el departamento de San Salvador. En ese momento él era el diputado Hugo Martínez, que luego él se vuelve en el año 2009, en el gobierno de Mauricio Funes en El Salvador, lo nombra el canciller de la República. Pero yo lo conozco cuando él empezó a hacer sus primeras actividades políticas como diputado. Entonces, efectivamente, le gusta mi perfil, dice, sí, es la chica que me gusta que trabaje conmigo, y ahí empiezo yo. Mi ingreso en la parte política. En El Salvador era una situación de años atrás, una guerra civil, ¿verdad?, que tenía como enfrentadas a las poblaciones, pero después de los acuerdos de paz se da el fenómeno de tranquilizar esta guerra. Mira, yo creo que son conflictos que vienen de muchos años, las dictaduras militares que habían en Centroamérica, y bueno, El Salvador no fue excepción de eso, al igual que Guatemala y que Nicaragua, y que venía de esta ola de los años 80, hablando de comunismo y hablando de todo este tipo de cosas, y se hace las dictaduras militares y llega también a El Salvador, ¿no? Entonces, después de los acuerdos de paz de 1992, en los que eran la guerrilla se convierten en partido políticos, que es el Frente Farabundo Martí. Y de ahí es donde se desprenden las diputaciones que te estoy comentando, y yo entro a trabajar con el diputado en el 2003, 2003. Entonces ahí empiezo yo a conocer el tema político, porque yo no estaba empapada, pues sí conocía, veía por la misma carrera, y pues siempre en mi familia ha habido ese interés político de conocer temas de lo que está aconteciendo, pero nunca me había yo adentrado en esto. Ya con él empiezo a conocer parte de la dinámica política, y a él le asignan comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa. Tenía la comisión política, tenía la comisión de juventud y tenía la comisión de relaciones exteriores. Y en las tres, bueno, en una no la acompañaba, que era en la comisión política, pero en las otras dos sí le acompañaba. Y me empiezo a empapar de este tema de relaciones exteriores, ¿no? Yo le llevaba agenda, revisaba todos sus pendientes, hasta el 2006, 2007, bueno, 2004 entramos en campaña política con el candidato en aquel entonces, un líder histórico de lucha de El Salvador, que era el señor Chafik Handal, y se lanza de candidato a la presidencia, y el diputado era parte de su equipo de campaña, y entro yo a trabajar también dentro del equipo de campaña. Se viene una división interna, como llega a suceder mucho en los partidos. En los partidos políticos se hace esta división interna, y yo salgo de esta dinámica, y me voy con el grupo que se divide del Frente Farabundo Martí y forman otro partido político que se llamaba FDR, ¿no? Frente Revolucionario Democrático. Frente Democrático Revolucionario, perdón. Y ahí empiezo también a trabajar la parte política, y ahí se me da la oportunidad ir becada a Madrid, España, y conozco ahí todo el tema de administración pública local. Fueron una beca de 15 días donde nos encontramos diferentes líderes y diferente gente joven, agentes de cambio, con este tema financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, de España, y pues es toda una experiencia, ¿no? Lo que nos comparten los españoles desde su perspectiva y desde la perspectiva europea. Pero las cosas se van complicando en El Salvador, y decidimos como familia
regresar a México. Y es cuando nosotros regresamos a México, se puede decir que ahí es donde decidimos migrar, ¿no? Regresamos a México y nos instalamos en la ciudad de Mérida. Ahí llegamos por unos familiares que teníamos ahí. Oye, muy padre Mérida, ¿no? No te lo acabas. Está hermoso. La verdad, yo he quedado enamorada de Mérida desde hace muchos años. Pero te vuelvo a repetir, la vida te va dando vueltas y vueltas. Yo me alejo del tema político en El Salvador. Créeme que quedé como un poco... Sí, bueno, saturadita. Sí, aburrida, consternada, ver pleitos internos, y decido yo a decir, me alejo de este tema, busco por el lado de mi carrera, tengo nacionalidad mexicana, ¿para qué le sigo, no? Entonces, decido quedarme en Mérida y en el 2009 llega por primera vez la izquierda El Salvador, que llega con el Frente Farabundo Martí, llega con el candidato Mauricio Funes y nombra al que era mi jefe, que era diputado, lo nombra canciller de la República. Sin embargo, yo todavía estaba como muy dolida y dije, no, yo no lo voy a buscar, ni creo que se acuerde de mí, decidí alejar. No, ya dije, aquí termina esta parte de historia política mía. Pero en el 2014 vuelve a ganar la izquierda en El Salvador y vuelve a ser nombrado el diputado, que ya era la segunda periodo como canciller, y ahí sí decido buscarlo y teníamos amigos en común y alguien me dice, llámale, búscalo, para ver qué opciones tienes por ahí. Y le volví a contactar, lo volví a buscar, se acordó muy bien de mí y entonces me propone y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que fueras cónsul de El Salvador en Monterrey. Bueno, La pregunta mía de que Cuba ya está en Monterrey, ahí está. Ahí está. Esa fue la razón por la cual yo llego a Monterrey. Porque bueno, nuestra vida como familia y todo estaba en Mérida, en el sur de Mérida. Sin embargo, se presenta ese momento y él confía en mí y me dice, me gustaría que estuvieras allá y que seas tú quien se ponga al frente del consulado. Decidimos y dije yo sí, con mucho gusto. Voy para Monterrey, se hace el traslado de todas las cosas desde Mérida para acá y bueno, aquí empezar una aventura, ¿no? Porque no conocíamos la ciudad. ¿Cuál era la dinámica en ese momento, ya tú como encargada aquí del consulado? ¿Qué eran las prácticas que tenían en ese momento? ¿Cuál era la política? Mira, en ese momento la migración no era lo que estamos viendo hoy. Fíjate que este consulado de El Salvador es un consulado de muchos años. Yo llegué a encontrar gente que tenía más de 30 años y ya estaba el consulado acá instalado en Monterrey. Ese consulado lo instalan en 1984, por ahí, 1982, por una visión empresarial. En ese entonces, los gobiernos que eran militares ven en Monterrey esta ciudad pujante y dinámica industrial. Entonces deciden abrir ese consulado en términos industriales y comerciales. No había migración, no existía lo que estamos viendo ahora. Y todavía cuando yo llego acá en el 2014, estaba algún repunte, acababa de haber varias situaciones bien delicadas, como fue lo de la masacre de San Fernando, que fue 2009 o 2010, y luego se llegó una crisis muy grande de la niñez migrante, que no sé si la gente lo recuerda, que fue a principios del 2014. Igual en la frontera norte o frontera sur de Estados Unidos, una crisis de muchísimos niños que habían sido separados y que estaban en estos lugares que le llaman las hieleras. Entonces yo cuando llego ya había como disminuido la situación, pero llego con el cargo de 11 estados. Nosotros en el consulado en ese momento teníamos nuestra jurisdicción de 11 estados, o sea, te estoy diciendo casi de la mitad del país para arriba. Era una cosa impresionante porque
Veíamos desde gente migrante y todas las autoridades en Sinaloa, Zacatecas, Tijuana, Mexicali, bueno. Y éramos solo 3 personas, déjame decirte. Cuando yo llego ya había un cónsul. Cuando yo llego eran solo 2, cuando yo llego se convierten en 3 y luego retiran al cónsul que estaba y nos volvemos a quedar 2, que era el asistente y mi persona. Bueno, nosotros atendíamos toda esa jurisdicción en ese momento. Fue una cosa extraordinaria, yo nunca me lo imaginé. Fíjate que uno cree que cuando te dicen que eres cónsul, te imaginas que vas a venir como una vida así muy de cóctel, Sí, como que relaciones con los... Exactamente. Y posiblemente sí sea en otros países, ¿no? Con otros cónsules. Pero creo que los cónsules de El Salvador, Honduras y Guatemala, me parece que no era esa la idea. O sea, cuando yo llego y me enfrento a empezar a ver esos grandes listados de gente que el Instituto Nacional de Migración notifica a cada uno de los países, acreditando gente de todo tipo de edades, hombres, y la gran mayoría hombres o jóvenes. Y acreditábamos 30 en un día y al día siguiente nos llegaban 50. Entonces, Es la cuestión, el proceso de acreditar, si nos puedes explicar. la acreditación es cuando el Instituto Nacional de Migración te manda los listados de la gente, como ellos le dicen, aseguran o rescatan, y los llevan a la estación migratoria y le avisan al consulado de los diferentes países, de las nacionalidades que tienen, y les dicen que tienen estos ciudadanos, ¿no? Y mandan los listados de la gente. Entonces al consulado le corresponde hacer la acreditación de nacionalidad, verificar que sí sea tú, exactamente, que sea la persona del país que te está diciendo. Y lo que haces es hacer un oficio donde tú acreditas que efectivamente los ciudadanos, y vas poniendo nombre por nombre y su número de documento, porque a todo esto nosotros lo teníamos que revisar en el sistema, o sea, teníamos forma de Verificar. exactamente que sí era salvadoreño. Entonces, eso era el día a día. Eso era el día a día. Luego empiezan a haber niños no acompañados y otro proceso complicado porque niños no acompañados en DIF, niños que no están informados de todo lo que está pasando, buscar a los padres a través de la Cancillería. Entonces era un trabajo todos los días lo mismo. Llegaba a tal grado que no había forma de hacer otras actividades porque, bueno, por las mañanas atendiendo a la población que llegaba a hacer trámites al consulado, ¿verdad? Entonces dividíamos el tiempo entre la gente que necesitaba algún trámite y la gente que estaba dentro de las estaciones migratorias. Adicional a esto, pues llamando y verificando la situación de la gente dentro de las estaciones migratorias. Entonces eso multiplícalo por 11, que eran 11 estados. Pero en cada lugar habían hasta 2, 3 estaciones migratorias. Por ejemplo, Tamaulipas tiene hasta 3 o 4 estaciones migratorias. Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria, la que está en el lado ya del mar, perdón, se me olvidó el nombre de la otra estación, pero son casi 5 estaciones migratorias. Entonces, solo Tamaulipas eran 5 estaciones que había que atender y todos te mandaban los listados de la gente que había que estar acreditando. Y a eso le sumas que solo éramos 2 personas, y créeme que era un trabajo gigantesco. Pues fíjate, tengo entendido, tú vas a decir alguna información, tú me puedes corregir, ¿verdad? Sí. Bueno, las acciones de apoyo a migrantes aquí en Nuevo León, tanto sean públicas o privadas, meramente pues, tienen que ver con programas humanitarios, resguardo de la integridad física. Sí. Algo que nos llama mucho la atención es de que tú tienes otra propuesta que ya estás implementando, que es meramente insertar estos migrantes en la cuestión laboral, ¿no? Como que capacitarlos. ¿Es verdad esto? ¿Cómo llegaste a este gran paso? Fíjate que después de 7 años del consulado hay cambio de gobierno en El Salvador y bueno, yo siempre tuve claro que los puestos públicos son puestos de momento, ¿no? Yo creo que no hay que perpetuarse en ellos.
Simplemente hay que estar en el periodo que hay que estar y si se da una siguiente oportunidad, pues bienvenido sea, pero de lo contrario yo creo que los puestos no son de uno, es el cargo de gobierno que hay que entregar y yo lo tenía muy claro eso y decido incorporarme a la Asociación Civil Libre Mariposa para continuar este trabajo en el tema migratorio. Ya no como parte del consulado. No, ya Esto es muy aparte. de motivación propia. Mira, al final yo creo que el consulado fue una gran maestría. Creo que fue un doctorado empírico porque créeme que me sobrepasó todo lo que yo viví, todo lo que yo vi en el consulado es inimaginable. Yo creo que la gente que viene pensando que atender un consulado es esto de andar en cócteles y eso, no es así. Y me imagino que la gente de los consulados del lado de Estados Unidos, mexicanos, consulados mexicanos del lado de Estados Unidos, deben de tener un trabajo muy parecido y muy pesado como el que tienen los países de Centroamérica y México, ¿no? Entonces, uno de los grandes valores que yo me llevo del consulado fue todo ese aprendizaje, desde el hecho de saber cómo dar una asistencia humanitaria, desde saber cómo responder ante hechos de delincuencia. Yo tuve que atender casos de gente secuestrada, yo tuve que atender casos de mujeres violadas. Y créeme que sin tener todas las herramientas, pero sin embargo la intuición y la entrega y el compromiso me hacía buscar qué había que hacer y a quiénes había que buscar. Reconocimiento de cuerpos, repatriación de cuerpos, ir a visitar a los centros penales, a los detenidos migrantes que estaban dentro de los centros penales. Entonces todo ese valor me lo llevé y es el valor que ahora yo estoy poniendo a disposición también de la asociación. Y una de las cosas que dijimos dentro de la asociación es, bueno, ¿qué está pasando? Mucha gente se está quedando en Nuevo León, muchos migrantes. Y decidimos que lo mejor era apoyar a estas personas para que pudieran incorporarse en la parte laboral. ¿Por qué que se incorpore? ¿Qué pasaría si no se incorporara? O sea, normalmente dices, van a Estados Unidos, obviamente. Sí. No pasan. ¿Y dónde llegaban? Mira, no pasan en la frontera y ellos como en el recorrido que van haciendo se van fijando qué ciudades hay y dónde hay trabajo y dónde puede haber oportunidades. Entonces, mucha gente que pasa por Monterrey o por el estado se percata que hay trabajo. Entonces, cuando ya no logran pasar a la frontera o ya no logran pasar a Estados Unidos y se quedan atorados en la frontera, deciden regresarse. Las ciudades que yo detecté donde la gente se queda es Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo y Monterrey. Y luego más abajo, San Luis Potosí y Querétaro, y todavía más hacia el centro, pues Ciudad de México, ¿no? Pero Monterrey siempre ha sido como muy atractivo para el migrante porque ve que hay posibilidades de empleo, pero se quedan en ese vacío, se quedan en ese limbo. Y es a esas personas a las que nosotros decidimos empezar a localizar, a darles orientación y vincularlas o acercarlas al empleo formal. ¿Cómo la vincular al empleo formal? Mira, la verdad que hemos tenido muchísimas empresas interesadas en este tema. Yo estoy muy sorprendida de que el sector empresarial está interesado en la mano de obra de alguna manera calificada del migrante. Y es ahí donde empezamos a hacer listados de las empresas que nos buscan. ¿Ellas las buscan ustedes ya como asociación civil? ¿O cómo hicieron esa búsqueda? ¿Con qué existimos? ¿Cómo te vinculaste con estas empresas? Mira, mucho porque el mismo contexto en el que yo venía de ser cónsul, pues me vuelvo yo a contactar con muchas personas de gobierno, del gobierno actual o de pasado, y empiezo yo otra vez a hacer este trabajo de decir, oigan, me quedé, estoy en esta asociación y estamos enfocados en esto. Y empieza a hacerse la vinculación con cámaras de, por ejemplo, de restaurante, se empieza a buscar a las cámaras de la industria y así comienzo yo a entrar en este tema. ¿Cuántas empresas aproximadamente? No, que nos han contactado alrededor de unas 25, 27 empresas que sí han pensado tener al migrante como una opción.
Sin embargo, fíjate que algo que también detectamos, porque creo que es una parte importante, y cuando digo detectamos es porque hay un equipo que también me acompaña, que es muy voluntario totalmente, son gente muy profesional, adicional a esto de que del grupo que éramos de cónsules, cuando yo era cónsul, varios también les piden el cargo y son gente que se han ido acompañando conmigo también en este proyecto, que eran, por ejemplo, cónsules en el sur de México, otros que eran en el sur de Estados Unidos, y hemos ido como haciendo este equipo de trabajo y analizando los contextos políticos y migratorios que damos como estrategias hacia dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, detectamos que una de las necesidades también que vimos en la empresa privada es que se capacitara en el tema. Vimos que la empresa privada ve únicamente como un número al migrante, porque nos empiezan a caer llamadas de, oiga, mándame 20 migrantes, necesito 20 ayudantes generales. A ver, yo no los tengo así como que los tuviera en un corral, ¿no? Además, me empiezo a dar cuenta que la empresa privada recibe una llamada en particular de una empresa y me dice, oiga, si necesitan dónde quedarse, pues yo les presto aquí la bodega. Y si no tienen papeles, no importa. Y le dije, no, usted está cometiendo un grave error. Y sí lo puedo entender porque la empresa desconoce todo este contexto. Y cuando yo le digo a la de recursos humanos que me habla y le digo, sabe que si usted tiene personas dentro de una bodega sin documentos, que son personas extranjeras no acreditadas, aunque no tengan un documento migratorio, a usted la pueden acusar de tráfico de personas. Bueno, la señora me dice, no, ¿cómo va a creer? Yo no me quiero meter. Y ahí es donde yo digo, no hay información de la empresa privada. Ahí sí que por persinarte te puedes arañar y te puedes meter en un gran problema porque sales hasta mediáticamente diciendo la empresa tal tenía migrantes sin documentos y puedes acusarlos de tráfico de personas, ¿no? Entonces elaboramos un programa de capacitación para la empresa privada también, asesoría para que la empresa privada sepa que tiene que hacer trámites ante el Instituto Nacional de Migración, y allí nos ha ido llevando una cosa tras otra. Y esto es para facilitar la inserción laboral de los migrantes. Correcto, porque mira, al final del día el migrante y muchas empresas con las que he platicado me lo han dicho. Bueno, ¿yo cómo sé que este migrante no tiene antecedentes penales en su país? O sea, ¿cómo yo sé que este migrante no es una persona que cometió un delito y que está huyendo? No sé quién es. Si no saben los propios que son nacionales, o imagínate a alguien que viene de Haití o de Cuba o de donde sea, no estoy hablando en un país específico, pero sí tienen ese temor de, es que yo no quisiera meterme en un problema, que esta persona sea un Sí, que está vinculado delincuente, ¿no? O que traiga algún antecedente. Y es ahí donde nosotros dijimos, es que ese es justamente el trabajo de la asociación, con la experiencia que yo tengo y con la experiencia que tiene el equipo que está conmigo, podemos detectar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Oye, Raquel, y por ejemplo, firmaste un convenio con César Garza, ¿no? En Apodaca, pero ¿por qué en Apodaca? ¿Por qué en otro? No, mira, te voy a decir algo. Sí se hizo en varios municipios el intento, porque una de las cosas que detecto yo es que, mira, una cosa es los migrantes que están dentro de los albergues. Esta gente son muchísimas personas y todas están esperando irse a Estados Unidos. Estas personas son 2, 3 días, 4 días y ellos continúan su viaje. Pero la gente que ya se quedó aquí en el estado es gente que está en los municipios, que se han logrado poner de acuerdo un grupo de 5 o 6, uno renta la casa y los demás viven en esa casa. Hay gente que se ha ido a casas que están solas, hay gente que vive en casas que no tienen las condiciones, pero pues están abandonadas y ahí están viviendo. Entonces lo que yo hice fue un trabajo de ir en diferentes municipios y les fui a plantear un proyecto de atención a personas migrantes. Pero me llevé varias sorpresas, porque una de las cosas que yo no me imaginaba era que algunos municipios decían, es que si yo atiendo al migrante, me voy a echar encima a la comunidad que me ha elegido o que
a la que debo de atender, ¿no? Yo estoy atendiendo extranjeros. Entonces, a los alcaldes no les interesa mucho el tema migratorio. Pues mira, los que yo contacté me dio la impresión que no es que les interese, sino que les da el temor de que tenga un costo político electoral el que estén apoyando a personas migrantes y no solventando las necesidades de la comunidad. Pero también tienes un grupo de personas migrantes en diferentes municipios que la gente se incomoda, que la gente dice es que están ahí, están en una casa, yo no sé a qué están haciendo. Entonces, la estrategia que les planteaba yo a los municipios era atendamos a esta población, hagamos brigadas migratorias, hagamos jornadas de asesoría migratoria a través de los municipios. Mira, toqué varias puertas y el único que me parece que se sensibilizó en el tema fue el alcalde de Apodaca. Y él decidió hacer un proyecto que ya hace unos días se inauguró, que es el Centro de Integración para Migrantes Apodaca, que se llama CIMA. Y está ahí, ya está ahí la oficina, lo hicimos en conjunto con ellos, Libre Mariposa y el municipio de Apodaca, a través de un convenio que firmamos, como también lo firmamos con el municipio de Guadalupe, que se ha considerado también un municipio intercultural, y se estructuró algunas propuestas, pero sin embargo, quien lo llevó a cabo como lo habíamos planteado fue el alcalde de Apodaca. Claro, ahí hay un tema también de empleo. El alcalde tiene claro que tiene toda una industria en su municipio que requiere de mano de obra, ¿no? Entonces, él ve en los migrantes esa posibilidad. Fíjate, a lo mejor las personas humanamente, o sea, a lo mejor los mexicanos, en este caso, imagínate Estados Unidos, que dicen, cuando hay muchos migrantes, dices, oye, pues tenemos que darle como que el welfare, por así decirle, lo que están pagando. Entonces, algo yo creo que alivia la cuestión de ver al migrante diferente, de que, bueno, está trabajando, le están dando su salario y le están quitando a lo mejor un impuesto también, ¿verdad? O sea, es como que dar a conocer también las situaciones de que ellos están trabajando, o sea, no vienen a servirse de ti, no, vienen a servir. Entonces yo creo que si cambiamos un poquito La narrativa, yo creo que tendría mayor aceptación. Hay mucha desinformación en muchos ámbitos aquí en México y pues en varios países, y tal vez los alcaldes, si ya tuvieran un poquito de este backup, por así decirlo, que la gente ya está más informada de estas cuestiones, pues habría mayor apoyo, ¿no crees? totalmente. Mira, yo creo que si también ponemos en una actividad productiva a los migrantes, y créeme que quieren trabajar, ¿eh? O sea, a mí todos los días me llega un mensaje de un migrante que quiere trabajar. Ahora, yo lo que sí les digo es que lo mejor es que se ordenen de alguna manera. Si ya se quedaron aquí en el estado, que busquemos los mecanismos para que se puedan ordenar. Si solo van a estar un periodo, bueno, entonces que busquen un trabajo que sea un tanto más informal, porque bueno, lo que ellos quieren es agarrar dinero y continuar su viaje. Pero los que ya se quedaron, déjame decirte que hay mucha gente que pues ya encontró una pareja o ya tuvieron un hijo y ya hay manera de regularizarlos. Ok, Raquel, a ver, ¿me puedes compartir, no sé si tengas así en tu mente algún dato duro sobre algo impactante sobre los migrantes que nos quieras compartir aquí? Mira, justamente estaba yo revisando un poco los datos y mira, es increíble que entre los datos que me sorprende es la cantidad de solicitudes de refugio. Estamos hablando más de 90,000 solicitudes de refugio que se están teniendo en México. ¿Cada cuándo? Este año sí. Este año, lo que va corriendo de este año, esta cifra se va a sobrepasar, ¿verdad? Porque uno de los mecanismos que se tiene para la regularización es que también el migrante, y ya trae esa directriz a veces por los mismos traficantes de personas, usted llegando a México pida refugio, ¿verdad? Para que tenga una tarjeta, para que se quede, para que ya usted se pueda movilizar. Entonces, creo que hay una sobrecantidad de solicitudes que, claro, COMAR, que es la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, hace un proceso de revisión quién amerita, por decirlo, o quién es elegido para tener este refugio, y no toda la gente aplica. Luego, déjame decirte que en el año 2022 estaba yo leyendo que solo la patrulla fronteriza en Estados Unidos detuvo 2.7 millones de migrantes el año pasado.
Estamos calculando que este año va a sobrepasar los 3 millones de personas. ¿Y por qué lo va a sobrepasar? Bueno, yo sí sé, pero me gustaría que tú... Mira, las condiciones de los países, creo, sobre todo ahorita el fenómeno ha cambiado un poco porque antes tú veías mucha gente de Centroamérica, pero ahorita son personas de Cuba y de Venezuela, de Ecuador y de Colombia. Estos países están sufriendo una situación social y política muy fuerte. Claro, muchos conocemos la situación de Venezuela, que es de las cosas que ha empujado a la población de Venezuela a salir de su país. Entonces, están las cifras muy altas a comparación de Centroamérica. Me parece que ya quedó como en segundo o tercer lugar Honduras, que era el país que llevaba el primer lugar de Centroamérica en el tema migratorio. Luego le seguía El Salvador, pero El Salvador ya cayó a un cuarto posición. Entonces, este fenómeno va a seguir. Esto no se va a detener, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la principal cosa positiva que tú puedas percibir en tu experiencia, cosa positiva de la política migratoria estatal aquí en Nuevo León, dime una cosa positiva y una cosa negativa. Vamos a ver, uno y otro. Mira, fíjate que yo tuve oportunidad de llegar un poquito al final del periodo del gobernador Medina. Creo, te vuelvo a repetir, en ese periodo no era tan fuerte la migración. Luego con el gobernador Jaime el Bronco Rodríguez, y yo salgo justamente de ser cónsul cuando llega Samuel García. Te debo de decir que una de las cosas que ahora yo, como de una perspectiva de sociedad civil, sí debo de reconocer que la Secretaría de Inclusión del Gobierno del Estado tuvo un cambio importante y que sí ha enfocado este trabajo hacia las personas migrantes que están aquí en el Estado. Me parece que eso ha sido una de las cosas positivas que yo he encontrado porque no lo vi en otros gobiernos anteriores. Tal vez Jaime Rodríguez sí traía un tema de apoyo a migrantes, pero no lo habían como estructurado como lo ha hecho ahorita y lo comento así bien, porque lo he visto de cerca, que está al frente Marta Herrera, la secretaria Marta Herrera, que me parece que trae el tema migratorio ahí, lo trae en agenda, que veo un poco negativo y he tenido oportunidad de decirlo en reuniones con la secretaría. Creo que tienen que trabajar más de cerca con la sociedad civil. Creo que nosotros somos los que estamos con la gente ahí muy de cerquita. Debe de saberse que el migrante nunca va a tener confianza, difícilmente va a tener confianza con una autoridad. En cambio, cuando tú trabajas con sociedad civil y quien está al frente de esta problemática es sociedad civil, puedes hacer importantes cambios. Pero me parece que ahorita está como más enfocada que sea la Secretaría en trabajarlo que trabajarlo con sociedad civil. Bueno, no sé, igual no puedes responder esta pregunta, igual no. No puedes como que desviar. ¿Estoy casado o no? Hay negociaciones así como que under the table, así en lo oscurito entre México y Estados Unidos en el tema migratorio. Mira, yo no creo que sean negociaciones en lo oscurito, yo creo que hay acuerdos que por ratos... No por escrito. Sí, que por ratos me da la impresión que se llega a un acuerdo, pero luego lo cambian porque la política migratoria en Estados Unidos ya cambió, porque hay presiones de los republicanos, entonces tienen que maniobrar. No se mantiene una sola política, no se mantiene una dinámica porque cambia según la situación. Ahorita, por ejemplo, yo te lo puedo decir con mucha seguridad, que lo que está pasando en la guerra de Israel con Palestina, Estados Unidos se va a sentir amenazado. Y Estados Unidos, porque, y lo ha dicho Donald Trump, lo ha dicho que están entrando muchas personas que quieren hacerle daño a la seguridad nacional de Estados Unidos por medio de la frontera sur. Y tal ha sido así que Biden la semana pasada dijo que se iba a hacer 32 kilómetros del muro, que justamente es la entrada, creo que a nivel de Reynosa o en la frontera sur entre Nuevo Laredo y Reynosa, pero bueno, son 32 kilómetros, cuando Biden había dicho que no lo iba a volver a hacer y que eso no era parte de su política. Entonces,
sí hay un tema de seguridad nacional que Estados Unidos lo valora, y con esta guerra, pues sí puede detonarse las alarmas de decir, peligroso, se nos pueda meter gente que quiera hacer daño a la seguridad nacional y vamos a ser más restrictivos en la frontera, ¿no? Entonces, aún no se ve eso, pero pueden estarlo teniendo en agenda. Entonces, cuando tú me dices que hay acuerdos en lo oscurito, yo no lo llamaría de esa manera, pero sí que hay cambios que se hacen de un día para otro. Fíjate, yo me acuerdo, y pues tú eres experta en este tema de lo va a tirar así, tú vas a tirar la portería. Cuando empezó Biden, pues obviamente su cultura, su política era vénganse todos, pasen y caminando. Yo veía en la televisión que inclusive hasta los policías llevaban de la mano a la gente y todo. Y día tras día detrás, ya no pasa eso, ya no sucede. Por lo que estás diciendo, o sea, hay presiones, cambian las tendencias a lo mejor civiles, entonces ya no está sucediendo eso. Ahora, como tú dices, Biden otra vez cambia, que había dicho una cosa y ahora pues la situación lo orilla a hacer otra. Es correcto. Y ahorita fíjate que el único mecanismo para entrar a Estados Unidos es a través de una plataforma que se llama CBP One, que esta plataforma te dice el día y hora y a dónde vas a llegar. Entonces, eso está saturado. O sea, son cantidades y cantidades de gente queriendo agarrar una cita. Pero es la única manera, y lo anunció la semana pasada, que quien entre, por ejemplo, de Venezuela, quien entre por puntos ciegos de la frontera americana, va a ser retornado a su país. Ya lo venían haciendo, pero ya lo anunciaron. Y los están regresando hasta Venezuela. Ojo con lo que voy a decir. Eso, los venezolanos llegan a un punto donde dicen, no, yo no me voy a arriesgar a pasarme por punto ciego y que me regresen a Venezuela. Yo mejor me quedo en México. Y eso es lo que está pasando. El tema de hoy, pues, no viene siendo de Venezuela, pero sí voy a aprovechar un poquito. Por ejemplo, yo le decía a unos alumnos ya de facultad, les digo, oigan, ¿Venezuela ya no tiene problemas? O sí, y todos se quedan como que en pausa, ¿no? Digo, ¿por qué antes lo pasaban todos los días y ahora ya no? Mi pregunta es, ¿ya no hay problemas o si hay problemas? Mira, fíjate que yo sigo teniendo algunos aspectos como diplomática que fui, de ser muy cautelosa en hacer algunos comentarios en términos políticos de cada país. Yo creo que quien tiene que juzgar si sigue o no habiendo problemas en sus países son los migrantes de los orígenes de cada país, ¿no? De que vienen ahí. Yo te puedo decir, he platicado con los venezolanos, he platicado con ellos y sí te dicen que la situación es crítica todavía y que están en una situación económica paupérrima, ¿verdad? Pero eso te lo digo porque lo he platicado con la gente, que es el día a día que yo tengo con la gente. Pero bueno, cada país tendrá su situación interna y sabrá cómo lo va a resolver. Pero lo que sí te tengo que decir es que los que estamos en México con este tema migratorio tenemos el compromiso de atender a esta gente, porque es un tema humano. El objetivo de esta entrevista justamente es concientizar a la población de ese tipo de situaciones, y lo que te decía que yo les comentaba a mis alumnos es que también se informen, porque es Claro. el que no te lo pasen en las noticias tiene un trasfondo. Por algo estaban pasándolo en ese momento y luego de repente no, pero existe el problema. O sea, existe. Fíjate que un día de esto yo puse por ahí un comentario y decía, no veamos de menos la migración, porque no sabes en qué momento te va a tocar a la puerta. Y lo hacía este comentario en redes porque veía unas imágenes de la gente saliendo de Gaza por los bombardeos que hay, y la gente ha agarrado a sus hijos una mochila y vámonos. Y de la noche a la mañana. Entonces tú puedes estar muy tranquilo pensando, a mí no me va a pasar, a mí nunca me va a tocar, yo creo. Y yo decía, la migración puede ser por diferentes razones. Por dictaduras en los países, por gobiernos que no generan la confianza para inversiones y hacer empleos, por malos tratos entre países, por temas de delincuencia. Pueden ser tantas las razones por las cuales tú decides salir de un país o de un día para otro agarrar tu mochila, tus hijos, tus zapatos y vámonos, ni saber ni para dónde vas, pero te tienes que ir. Oye, Raquel, si tuvieras aquí a Samuel García en mi lugar, ¿qué le dirías? Fíjate que tuve el gusto de conocerlo en su momento cuando era senador. Yo lo busqué a él como senador y yo como cónsul.
justamente para tratar este tema de migrantes. En su momento, luego cuando era candidato, también tuve oportunidad de platicar con él. En la actualidad no lo he vuelto a ver, no lo he contactado. Creería yo que si se da la oportunidad sería bastante interesante platicar con él, porque creo que él ha delegado este tema en la Secretaría y me parece que es correcto, pero sí me parece que tiene que estar también él un poco en el tema de qué está pasando en el Estado con la parte de migrantes, porque al final el Estado de Nuevo León, que ahora gobierna él, es muy atractivo para la gente migrante. Pero, por ejemplo, un mensaje, imagínate que le llegue. No, que se dé la oportunidad de platicar con sociedad civil. Yo creo que tenemos mucho que darle al gobierno de Nuevo León, que nos abra un espacio a los albergues, que nos abra espacio a las que somos sociedad civil, no que no somos albergues, pero que traemos proyectos de integración, y que se dé el espacio de escucharnos para que él conozca más qué joya tiene en sus manos la gente que está llegando al Estado. Muy bien. Muy buen mensaje concreto, ¿verdad? Sí, totalmente. Muy bien. Y también un mensaje que tengas a los migrantes que están llegando a esta entidad de Nuevo León. Mira, yo siempre lo he dicho, nunca juzgué yo a los migrantes en decirle, no, es que usted está haciendo mal en irse, no, es que usted está arriesgando a sus hijos. Sí, en algún momento lo que yo compartí con ellos cuando tenía la oportunidad de platicar con los migrantes era decirles, miren, yo les voy a informar qué es lo que sucede y lo que yo he visto que sucede en la frontera. Los que sufren aquí más que todo son los niños y las niñas migrantes, que pues ellos vienen solo porque papá y mamá así han decidido, ¿no? Pero yo jamás, nunca voy a juzgar si lo que están haciendo bien o está mal. Pero lo que sí es que se den la oportunidad de conocer qué otras opciones hay acá. Que no crean, porque lastimosamente todo lo que pasan durante el trayecto en México vienen muy asustados, vienen muy lastimados y creen que toda la gente les quiere hacer daño en México, pero también hay gente muy, muy buena y hay gente muy noble que quiere ayudarlos, que quiere darles oportunidad. Entonces yo lo que le diría al migrante, si ustedes ya se decidieron quedar aquí en Nuevo León, desen la oportunidad de conocer qué opciones tienen. Inmigrantes de cualquier país, ¿verdad? De cualquier país, de cualquier país. El tema es correcto. Nosotros atendemos a todas las nacionalidades. Tenemos los vínculos con los cónsules. La verdad que yo salí muy bien con cada uno de los cónsules. Son amigos, son de los que yo les hago una llamada y me atienden el teléfono. Hay muy buen ambiente. Y el tema migratorio es un tema federal, efectivamente, que aquí en medio de la ecuación juega un papel importante el Instituto Nacional de Migración, pero creo que el migrante sí tiene mucho miedo de llegar al Instituto Nacional de Migración, y es ahí donde nosotros hacemos este trabajo de empoderamiento, de quitarles el miedo, de confianza. Ve, aquí está la documentación, no tienen por qué rechazarte, tú no tengas miedo, no te van a agarrar, mándanos un mensaje, mantente en comunicación, y eso le da valentía al migrante. Y eso los anima a llegar al instituto, y bueno, no sabes la emoción que a mí me da después de un proceso que me manden la foto donde ya tienen su documento y me dicen, ya me regularicé. Excelente. Ese es como que un galardón. Es correcto. Es correcto. Y no es tanto, fíjate, que a mí me da mucha satisfacción, pero es más, yo les mando su medallita, ¿no?, de reconocimiento, porque el trabajo lo hicieron ellos, el trabajo y el valor lo tuvieron ellos. Entonces les doy un reconocimiento simbólico, ¿verdad?, que les mando su mensaje felicitándolos por ya estar regularizados. Fíjate, y tu labor yo lo veo que es por ayudar a la gente, ¿no? Porque tú lo sientes, te sientes bien ayudándoles, y las situaciones que me comentaste anteriormente pues son fuertes, ¿no? Y son reales. Es correcto. Entonces, yo creo que te llena a ti como persona autorizaciones en ayudar a las personas. Y por eso yo te decía al inicio de la entrevista que me ha encantado mucho. La vida te va llevando a donde tienes que estar. Nunca yo imaginé al momento de empezar una carrera, empezar a estudiar, que yo iba a parar en esta ciudad viendo un tema migrante, viendo un tema humanitario. Jamás se me cruzó por la mente. Pero aquí estoy. Y así fue el designado de Dios, y lo estoy cumpliendo como tal, ¿no? De decir, bueno, si aquí es, aquí será. Claro. ¿Cómo te pueden encontrar ya más para cerrar? Muchas gracias.
Sí, mira, tenemos nuestras redes sociales. Mucha gente nos contacta, es increíble. El migrante se comunica por WhatsApp y todo esto. Quiero decirte que nosotros damos toda la asesoría por medio virtual. No hacemos llegar al migrante a ninguna oficina, no necesitamos que el migrante nos puede hacer una videollamada, nos puede hacer una llamada, nos puede mandar un mensaje, lo que él quiera, y nosotros a través de mensajes los atendemos. Nuestro teléfono de WhatsApp es 8135-646629. Ahí es la primera, sí es una respuesta automática, pero luego sí estamos revisando los mensajes de la gente. Igual nuestras redes sociales en Facebook como Libre Mariposa AC. También estamos en TikTok, donde subimos videos de nuestras actividades. Y también estamos en YouTube, que ponemos videos informativos de interés del migrante, de cómo poder hacer diferentes trámites, ¿no? Entonces, esas son nuestras redes sociales y sobre todo mensajes por WhatsApp o Messenger. Muy bien, entonces el concepto es Libre Mariposa AC. Hacen. Ya de ahí puede encontrar el número de WhatsApp. Es Sí, correcto. no se lo aprendí ahorita, pero es Libre Mariposa AC. Y nuestra página de internet, que es www.libremariposa.org. Y ahí ya nos ubican y ahí está el icono del WhatsApp, que ya te lleva inmediatamente al mensaje instantáneo con nosotros. Bueno, este fue un episodio de Letras de Poder. Raquel, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos a la próxima.